apreciados hermanos sacerdotes presentes, apreciado diácono, también le quiero dar un saludo muy especial a los toreros, que algunos se encuentran entre nosotros y están caminando como peregrinos para llegar mañana aproximadamente a las 11 de la mañana aquí a este santuario mariano. Por eso le envío un saludo muy especial a ellos y a ellas. En este día, queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado 3 lecturas. Primer libro de los Reyes, la carta de Pablo a los romanos y el Evangelio de Mateo. Quiero brevemente desarrollar 3 temas fundamentales: la oración, la confianza, y unir ese elemento con la iglesia que peregrina en la República Dominicana. En el libro de los Reyes encontramos la figura del profeta Elías, llamado el profeta de la boca de fuego. Este profeta, como normal le pasa a cualquier ser humano, tiene miedo, temor, inseguridad frente a las persecuciones del mundo que él vivió, y trata de correr buscando seguridad humana. Y dice la palabra de Dios que llegó a Horeb, el monte de Dios, y se introdujo en la cueva y pasó la noche. ¿Qué podemos indicar cuando se introdujo en la cueva y pasó la noche? Es porque tenía miedo, y ese miedo trató de buscar seguridad. Y fíjense, estamos ubicados en el siglo VIII antes de la era cristiana. ¿Cómo se nota la persecución de un profeta? Y este hombre, en medio del miedo, de la tristeza, llegó la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. El Papa Francisco nos ha hablado mucho de eso: salir de nuestro confort, salir de nuestra seguridad para colocarnos frente al mundo y enfrentar esos vientos secularizados que va envolviendo la sociedad de hoy. Así yo traduzco esta realidad de este gran hombre de Dios, el profeta Elías. Y lo impresionante, donde encontró
la presencia de Dios. En el silencio comprendió a Dios. Ese mismo Dios que le indicó que saliera de la cueva, que permaneciera en pie. ¿Dónde lo encuentra? En el silencio y en la contemplación. Yo pienso y tengo la seguridad que la iglesia nunca puede perder el espacio de la oración. La oración es fundamental para la tranquilidad del alma. El alma inquieta, nerviosa, llena de preocupación, necesita el descanso de Dios. Y ese descanso de Dios, a veces tenemos que hacer parada y mirarlo a Él, como decía Santo Cura de Ars. Me conformo que yo lo miro y que Él me mira, porque contemplo ese gran misterio. Dice la palabra de Dios: después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo de pie en la entrada de la cueva. El que ve el sitio que queda en una montaña y entra a ese pequeño lugar, uno dice, pasar una noche lleno de inseguridad, delante de la grandeza, del poder, de la sanación de Dios, ¿qué uno prefiere? Caminar en la oscuridad de una cueva, buscar quizá un confort, un calorcito humano, pero Dios quiere que uno salga, que puede ser del pecado, de la tristeza, de la depresión, tantas realidades que vive el mundo de hoy. Y eso se logra si uno permanece en pie, como ese llamado que le hace Dios a Elías: permanece en pie delante de mí, pero no en el ruido, no en el confort, no en el mundo mundano, sino en el silencio. Ahí encontrará la verdadera paz que la ofrece Dios y no la ofrece el mundo. Y lo vamos a entender en el Evangelio que hemos escuchado de Mateo. Ese gran milagro de la multiplicación de los panes. Jesús sació materialmente a ese pueblo. La primera indicación es la sensibilidad del maestro para ofrecerle los panes suficientes para saciar a un pueblo.
Y dice la palabra de Dios, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. La otra orilla, ¿quiénes son? Aquellos que viven en la periferia, aquellos que le llamaban pagano. Y Jesucristo dura un momento despidiendo a la gente y después otro momento en el silencio haciendo oración. Aquí está el indicador de Elías: hacer oración. Pero el gran indicador está en el gran maestro, en el Hijo de Dios, que dura parte de la noche después del afán, de la lucha, de evangelizar, de saciar al pueblo, quiere orar en el silencio. Y envía a los discípulos en una barca. Esta barca indica la propia iglesia, la barca de Pedro. Y generalmente, cuando uno coloca la confianza en una persona, en este caso en Jesucristo, que ellos se impresionaron por el gran milagro de las multiplicaciones de los panes, pensaban en su adentro: ese es nuestro Salvador, nuestra confianza. Y cuando Jesús despedía a la gente, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y llegando a la noche estaba allí solo. La necesidad que tiene la iglesia de la oración. Mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra, y como es normal, el agua se comienza a mover, se producen las olas fuertes y la barca se comienza a sacudirse, a moverse de una forma de sorpresa. Y ahí ellos se llenan de miedo, de inseguridad, prolongando lo mismo del profeta Elías. Se coloca en una cueva buscando seguridad. Los discípulos en la barca comienzan a temblar y a tener miedo. Y ahí, en ese preciso momento, se le aparece el maestro. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos frente a la realidad del maestro que está caminando sobre el agua? Lo primero que les sale del corazón es la duda, es la inseguridad, es un fantasma. Al propio Jesucristo le tienen miedo, es un fantasma. Y resuena una voz fuerte: soy yo, el maestro. Y dice Pedro: si eres tú, mándame a caminar sobre el agua. El agua es signo de vida.
pero también es signo de muerte. El agua produce vida en la iglesia a través del bautismo. El agua produce vida a la naturaleza, a los árboles, pero también destruye, produce muerte. Y por eso, cuando uno no pierde la confianza, pierde el horizonte de la fe. Jesús, andando sobre el mar, los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron con miedo diciendo, repito, es un fantasma. Y el corazón de Jesús dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿A quién le está diciendo eso? A la barca, a la iglesia, de no tener miedo. En la vida tenemos que tener riesgo, tener confianza, salir de nuestra propia seguridad, de nuestro propio confort y tratar de lanzarnos a buscar horizonte de hermandad, horizonte de amistad, pero no buscar horizonte de esclavitud, porque verdaderamente con el tiempo eso sí produce miedo. Cuando uno se esclaviza con el consumo, cuando uno se hace esclavo con el concepto mercantil, cuando uno se hace esclavo del placer, en una palabra, cuando uno se hace esclavo del pecado. Tenemos que salir de esa esclavitud y escuchar esa voz potente del Maestro, soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo. Y como dice hoy el Maestro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le dice a Pedro, porque se estaba hundiendo, porque lo mandó a caminar y sintió duda. Así es la realidad también de la sociedad, así es la realidad a veces de la iglesia. El pecado nos hace a nosotros tener duda, porque el pecado nos va distanciando de Dios. Vamos perdiendo la conciencia del error. Vamos perdiendo la conciencia de las debilidades de este mundo, porque confiamos más en las cosas materiales, en las cosas de la inmediatez, en lugar de tener un pensamiento de la trascendencia. Y así lo dice hoy San Pablo a los romanos. Respetamos la promesa, respetamos a los profetas, pero no podemos distanciarnos entre nosotros porque son judíos, sino tenemos que mantener un vínculo de convivencia, de diálogo. Como decía el Papa Francisco, estar abierto a todos y a todas. El ser humano, aunque tenga una identidad de cristiano y viva los mandamientos y viva de acuerdo a Dios,
nuestro corazón no tiene que ser excluyente, sino tener un corazón acogedor, porque a través del testimonio de nosotros podemos convencer a miles de personas que viven una vida distanciada de Dios. No compartir su estilo de vida, sino que ellos vean en nosotros testimonio, transparencia, santidad, hermandad, porque nosotros no podemos tener nuestro cuerpo lleno de espinas que van clavando con nuestra conducta, con nuestra forma de rechazar al otro, sino todo nuestro cuerpo debe estar cubierto de flores que sean suaves, cariñosos, comprensivos con los demás. Y el mundo va cambiando. Pero también dentro de esta sociedad, que la podemos comparar como una barca, el ser humano ha perdido la confianza. Por ejemplo, voy a comenzar a enumerar. Lo primero y un eje de una sociedad es el sistema de justicia. Un sistema de justicia de quebrantado, que no sea transparente, que no se cumplan las normas establecidas como un Estado de derecho, vamos a irnos como esa barca que se iba hundiendo poco a poco. Y muchas personas le tienen miedo a la sociedad. ¿Por qué? Porque si a los delincuentes, aquellos que viven planificando el mal, aquellos que son corruptos de la cabeza a los pies, ven un sistema a través de una computadora, colocan su nombre y le borran todo lo delito, y frente a la sociedad es un ser humano puro, sacro, más grande que el Cristo de la libertad de Nueva York. Eso da vergüenza en una sociedad de derecho. Eso desanima como se desanimaron los discípulos. Eso hace hundir a un Estado de derecho y democrático, que aquellos que aplican las leyes, comenzando por los jueces, fiscales, procuradores, que no sean capaces y que no tengan conciencia clara y no tengan visión de país, sean capaces de dedicarse a ese mar histórico que uno pensaba que eso era algo del pasado, borrar la ficha de miles de delincuentes. Así un Estado no crece. Y por eso hay que remover la mata, como removió la barca de Pedro, para que tomen conciencia que la sociedad hay que enderezarla, pero con sinvergüenza, gente sin concepto, lleno de inmoralidad, que aplican las leyes en República Dominicana, no vamos a enderezar este país. Por eso hay que remover el sistema judicial de la República Dominicana. Porque si seguimos así,
vamos a ir al abismo. Y los que van a reinar son aquellos que tienen conducta desviada. Y la sociedad no puede continuar así. El otro elemento, por favor, la gente necesita tranquilidad, paz. Estamos todavía en agosto y observamos cómo los candidatos no quieren dejar a la gente en paz, con caravana, con desfile, con competencia. Y yo le pido a los políticos que traten de hacer la cosa con altura, que no usen la violencia, porque si seguimos así, vamos a tener una elección muy violenta y puede suceder desgracia si no se controlan esos instintos de poder que tienen muchas personas. El afán de poder es diferente de hacer propuestas para el bien común y el desarrollo de un pueblo. Subirse en el poder para tener importancia, influencia, para rodearse de muchos guardaespaldas y sentirse importante. Eso no tiene sentido si un ser humano se dedica a la política para eso. Y eso hace temblar a la sociedad, como esa barca de Pedro que tembló, porque no creen en el país, sino que creen en su beneficio personal y son capaces de cualquier cosa para llegar al poder. Y por eso le llamo al control, a la tranquilidad, a la paz, como dice hoy la palabra de Dios. En el silencio y en la paz se encontró el Señor. Nos preocupemos por nuestra familia, esa familia nuclear donde brotan los hijos, las hijas. ¿Cuántos jóvenes están en manos de muchos delincuentes que lo dirigen en los barrios, vendiendo droga, haciendo negocios sucios? Y por eso, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero hay que apretar, hay que mantener la seguridad de un país. ¿Por cómo vamos a controlar una seguridad que los primeros que se dediquen a hacer desorden en República Dominicana son a esos candidatos que andan por el país entero haciendo caravana desde las 7 de la mañana hasta el otro día, dando ron, dando cerveza, dando picapollo para entretener a la gente como si fueran un grupo de personas no pensantes? Y yo pienso que el pueblo debe pensar, que no sean gente que sigan las masas, sino que sigan pensamiento, que sigan propuestas, gente que no manipulen al pueblo con pedacitos de cositas que no tienen fundamento. Por eso también tiembla la barca de Pedro en una sociedad llena de descomposición social. Por eso, traten de volver de nuevo a propuestas concretas. No se aceleren con tanta caravana y con tanto movimiento.
Vayan a los programas de televisión y hablen. ¿Por qué? Porque si siguen así, las elecciones del año que viene van a ser elecciones violentas, incontrolables, por el afán de poder y no con propuestas del bien común, con propuestas de desarrollo social, propuestas de buena infraestructura, de fortalecer la familia. Ningún candidato yo veo hablando de familia, ni de fortalecer los valores, sino como si fueran cantarones de gallo, cantando y cantando y cantando y usando frasecitas. Y con frasecitas se puede dominar un país y hacer propuestas concretas que tomen la cosa en serio. Porque la barca de la República Dominicana, con tantos males que tenemos, a veces tiembla. Y gritamos a veces por seguridad y por tranquilidad. Que el Señor nos fortalezca, nos anime en la fe para confiar siempre en aquel que dice hoy, soy yo. No tengan miedo. En ese que tenemos que confiar, no en aquellos que viven voceando, que hacen un discurso de 2 o 3 minutos y pierden el horizonte de Dios y pierden el horizonte de la sensibilidad, porque lo importante es el poder y no los valores y no la persona. Vamos a fortalecer nuestro sistema democrático con propuesta concreta para que no tiemble más la barca de Pedro, que es la sociedad. Que así sea. Amén.